Sabes, doy gracias al Señor por este día, porque había algo tremendo. Y yo te quiero contar que Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Sabes que nosotros debemos entrar a la presencia del Señor así, gozosos, declarando victoria antes de verla, y declarando victoria, porque es que no tenemos que verla, ya la tenemos en Cristo Jesús, y esa obra maravillosa de su amor en Cristo, que nos trajo a un tiempo maravilloso de su amor. Yo veré. Amén. Yo veré. Todo aquel que confía en el Señor es un bienaventurado, y que ese gozo del Señor es el que nos lleva a nuestra presencia. Hoy yo quiero iniciar poniendo, Señor, en mi corazón todo este día y todo lo que tú tienes para nosotros. Padre, porque nosotros nos gozamos con temor y con temor. Y sabiendo y reconociendo ante ti, Señor, queremos llegar santos a la victoria. No porque seamos santos, sino que en tu presencia nos santificamos. Y en el poder Espíritu Santo de Jesús, que nos honró con ese regalo de su amor para tener su compañía y ser sellado con su obra, con el que habla, nuestro amigo, con el que conversamos. Hoy yo te quiero contar algo de iniciar. ¿Sabes que yo estaba sacando una prédica? Y yo enviaba la carta, o sea, lo que iba a presentar hoy. Y resulta que el Señor me la saca 4 veces, pero la misma palabra, la misma hoja. De 5 hojas, me saca la misma hoja 5 veces. Y hay momentos en que nosotros estamos queriendo hacer algo para Dios. Y a veces nosotros tenemos que entender eso, que es para Dios y no para el hombre. Porque la palabra que tú traes aquí al altar, y como Dios me usa, es para edificar, pero que sea palabra de Dios, gústele o le guste o no al hombre. Si le gusta bien, y si no también nosotros lanzamos, pero que esa palabra produzca algo en las personas. Con una, Jesús dijo, tengo 99 seguras, voy por una. Ni una de los caballos de lo que cabía en mi cabeza se perderán, caerán. La barca completa, dijo Jesús. Ni siquiera una, toda la barca completa debe estar cuando se presenten ante mi Padre. Amén. Porque realmente Él sabe que Dios se los había dado a todos. Pablo dice, todos los que me dieron esta barca, ninguno se perderá. Por eso, nosotros tenemos que arreglarnos con nuestro adversario. ¿Y quién es nuestro adversario? Lo dice Lucas, capítulo 12, versículo 57. Amén. Y lo que yo te quiero hablar hoy es que Dios nos escogió y que nosotros, el adversario, a veces pensamos que son las cosas o aquellos que nos atacan. Pues eso es cierto, pero tiene poder cuando tú y yo dejamos que Él lo tenga. Pero dice el Señor, vi arréglate, ponte en paz con aquel, pero contigo. Y a veces estamos tratando de tener paz con el que está afuera y no con el que está en nosotros. A veces nuestros pensamientos, querer hacer, creer, no. Hoy, por ejemplo, el Señor miré y estaba en un gozo, y yo estaba contenta, y cuando vengo a mirar el reloj son las 12:20. Inicié, dice, no, son las 12:15, pero voy a iniciar. Y bueno, pero la palabra que me salía era, arréglate con tu adversario. Y esto no es para que te diga, viste que tú, no, es que es para todos. A veces queremos entrar en el camino de los demás, irrumpiendo sin pedir permiso, sabiendo cada quien cuántas cargas tiene. Pero si a ti te tocan y llegan a tu casa, es para pedir un consejo o darte un consejo. Tú no puedes ir violentamente ni violentar puertas, porque cada puerta del corazón le pertenece a Dios. No sé por qué el Señor me dijo. Arréglate con tu adversario, es que quiere decir que tus pensamientos sean Dios, que tu corazón sea Dios, y que tú habites en la presencia de Dios, porque David tenía muchos, pero él sabía que él sería peligroso si no estaba en la presencia del Señor. Y muchas veces queremos saber más que otros y conocer cosas más que otros, sin ponernos a cuentas con Dios. No tanto con el enemigo, las cuentas que nosotros tenemos que pedir son cadenas
que atan y que nosotros desconocemos. Pero hoy el Señor me dijo, arréglate. Y yo la palabra que el Señor me da hoy es, donde está tu corazón está tu tesoro. Y a veces queremos decirle a las personas, donde está tu corazón, está tu tesoro, y la gente, no. La prédica hoy la quiero recibir para mí y yo te la quiero poner. Porque cuando tú buscas el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Los pensamientos son flechas y dardos que pueden dañar un propósito de Dios. A veces queremos hacer tantas cosas para Dios y Dios solamente necesita una cosa, tu obediencia, y que estés en la presencia de Él y tu obediencia. No está más nada. Por eso yo no me cargué cuando ayer inicié tarde porque no sé qué pasaba y no podía. Pero hoy también, cuando me di cuenta, 12, Señor, pero yo estaba en el gozo del Señor. Porque yo no podía dar una palabra cargada. Yo quería decirte que antes de ir a traer esta ofrenda aquí al altar, tenía que estar dispuesta y que llena en su totalidad todo mi ser en Él. Nosotros, arréglate con tu adversario, dice el Señor, es para que tengas la oportunidad de que nos reconozcamos, cada uno de nosotros, que es aquello que no te ha dejado avanzar, que es aquello que tú estás contando y tienes hasta una lista. Y yo bendigo, Señor, si el adversario me puso a mí una lista, yo la he declarado bendita y que la misericordia de Dios le acompañe, hermano. Por eso el Señor te está diciendo, ponte a cuentas. Yo no sé con cuántas personas yo he ofendido. Yo quiero entrar con arrepentimiento. Yo no sé cuántas personas me han ofendido a mí. Pero sí sé que ellos no han sido, que ha sido Dios el que me ha traído hasta acá. Porque yo no le voy a poder dar poder a alguien cuando el poder es de Dios. Si Dios lo ha establecido, así lo escribió, que me tenía que mover de ciertas formas a ti o a mí, o iban a pasar circunstancias, fue Dios quien lo permitió. Pero una cosa sé, que el que busque el reino de los cielos, amén, todo aquel que busque el reino de los cielos, como dice Lucas, capítulo 12, yo te quiero decir que Dios hará por él. Entonces este gozo que tengo ahora, yo me digo, son las 12, Señor, hermano, yo pensé que eran las 11:30. Y cuando me dice, Señor, vístete así, vístete de rosa, hermano, yo, pero así, Padre, así. Es que esa es una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú eres único e irrepetible. Y el que me diga a mí que yo no soy única, mire a ver quién se parece a mí. Porque yo tengo que parecerme a Cristo. Yo soy única, tengo un diseño. Mis palmas y mis manos son diferentes a las de ustedes. Y por eso, dice el Señor, cada quien corra su carrera para llegar a la meta, al gran galardón que nos hace. Por eso nosotros, cuando Dios nos da un propósito, no podemos dejar que nadie venga a dañar el propósito de Dios. Ni tú, ni yo, ni nadie tiene el derecho, solo el Señor, y que te va guiando y te va guiando. Tú y yo tenemos libre albedrío de escoger el camino, pero cuando tú escoges a Dios, todas las cosas te serán añadidas. El libro de capítulo 12 de Lucas, hermano, yo estaba leyendo el libro de Esther y resulta que el libro de Esther me plantea en ese libro de Lucas, del Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Y yo estoy mirando, hermanos, que no importando las circunstancias que tú tengas, tú tienes que arreglarte con tu adversario. Tú tienes que arreglarte con las circunstancias. Tú tienes que, ¿qué hizo José? No fueron ustedes, Génesis 50:20. Hermanos míos, no se incluyan. Porque es que yo no quiero que se inventen, yo quiero que ustedes amen a Dios como yo amo. Que miren que pasé las circunstancias que ustedes conocen, pero no fueron ustedes, no les dio el poder a ellos. No les dio el poder a las circunstancias, no les dio el poder a nadie. ¿Sabe por qué? Porque él había tenido doble porción y doble bendición y le había añadido más que los demás, porque él comprendió que todas sus circunstancias fue Dios. Y hoy, hermanos, nosotros en arrepentimiento y haber tomado a veces pensamiento, haber dejado que el adversario tomara pensamiento y robar tu causa, por eso dice el Señor, arréglate con el adversario.
Cuando tú te arreglas con los pensamientos y los sujetas, dice, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Entonces cambia las circunstancias. Entonces, arréglate con tu adversario, quiere decir que hoy olvida tu adversario es el pasado, que no te hace ver el presente. Tu adversario es el pasado, que no te deja ver el futuro. Tu adversario hoy ya no es tu adversario porque hoy estás viendo el presente y estoy viendo el presente para ver el futuro que Dios ha preparado para mí. José, cuando se levantaba ahí de pie ante sus hermanos, vio que la tierra que Dios le dio, que había sido su aflicción, él reconoció que no fueron ellos, fue Dios que nos llevó allí, porque allá no iba a prosperar, ni iba a ser añadido, sino que él había visto que su proceso lo llevó a ser una persona de gobierno para el servicio de Dios, para darle de comer a su pueblo. Y todo lo que tú hagas para Dios, cuando entres en este gozo, entonces esa ofrenda que está en el altar, esa ofrenda que tú llevas al Señor. Porque a veces las personas dicen, no, yo voy a tener paz, hoy es día de Santa Cena, yo voy a pedir perdón. Pero lo mayor que tú estar agradecido, que hasta aquí nos ha traído el Señor. Que hasta aquí que estás mirando tu presente y has elaborado un altar para el Señor. No porque estoy al frente de ustedes, sino porque nosotros somos un altar vivo. Tú eres un altar de Dios, una alabanza de Dios caminando. Tú eres un adorador de Dios caminando. Tú eres una iglesia que mueve Dios por las ciudades, por los países. Simplemente porque a Dios le plació. Y el Señor me dijo, arréglate. Y entonces yo pensé, el adversario, los pensamientos, Padre, el adversario, las cosas que cargo. El adversario son cosas que no están en mi presente y en mi futuro. ¿Por qué está aquí? Fuera. Amén. Y qué bonito es cuando tú haces eso. Amén. Para que no seas juzgado ni seas acusado. Tú debes llevar toda circunstancia hoy, soltarla, para que puedas ver todo lo bueno y ser agradecido en este momento con lo que tienes. Para que puedas darle gracias a Dios con lo que tienes. Amén. Esa es la palabra de entrada que el Señor me dio. La dije, la solté. Amén. Porque como dice el Salmo 40, versículo 4 al 17, que está hermoso. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlo. Ay, eso me acuerda de Salmo 139. Cuando él dice, Señor, examíname. Y entonces comienza a darse cuenta que no hay cosa más maravillosa que estar en la presencia de Dios y saber que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Entonces, no importando, porque tú dices, pero José tenía familia, tuvo bendición, sí, pero hubo un momento que tenía que reconocer con su boca que no fueron ellos. Y oído esas circunstancias, aun las que uno mismo provocó. Todo estaba escrito y que el Señor lo que tiene para salvación nos salva. Yo te quiero hablar hoy de Lucas 12 y del libro de Esther. ¿Por qué? Porque Esther intentó varias veces. Del adversario siempre va a tratar de ponerte trampas, pero no es Dios para darle la gloria a Dios. Y dice Jesús, no soy yo, no, es para la gloria del Padre. Cuando dijo, no, Faraón, no, es Dios quien lo hizo. Cuando dijo Daniel, no, tu Dios, no, Daniel a ti, no, mi Dios lo hizo. Y yo te puedo decir hoy que todo ha sido mi Dios quien lo ha hecho. No le podemos dar el poder a nadie sino a Dios. Amén. Esa palabra me la puso el Señor aquí en mi corazón. Te habla tu pastora Liliana Ariza. Y que hoy reconozcamos que nosotros no podemos culpar a nada ni a nadie. Nosotros lo único que tenemos que decir es, gracias Señor, porque tus tiempos son buenos y poderosos. Y cuando buscamos el reino de los cielos y nos vamos viendo a sus bendiciones, entonces entendemos cuando nos lleva al propósito, que no fue nada de eso, fue Dios guiándonos, enderezando el camino, llevándonos hasta el propósito de lo que Él ha tenido para nosotros. Hoy no estaba pensado vestir así, pero cuando saqué, lo primero que salió fue de esto. Me dijo esto. Yo pero no pegas mucho, Señor. Me dijo eso. Y entonces me dijo, ¿y qué te vas a poner, hermano? Hermano, mira que me puso el Señor las sandalias fucsia. Yo no había vestido nunca así, pero me vistió para decirme que es un tiempo de que tengas un corazón tierno y que tengas un corazón apacible y que te enamores tanto de Dios que tú solamente tengas paz y hagas el bien, porque Dios hace el bien a sus hijos y nosotros tenemos que querer el bien para los demás así como para nosotros. Amén. Entonces comencemos con la prédica, porque Dios te escogió. Efesios capítulo
1, versículo 13 y 14. Y también entonces dice que la palabra que tenemos acá, bienaventurado lo que en Dios confía, y dice, desde donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Vamos a buscar, voy a manejar el libro de Esther, pero vamos a buscar la palabra que habla en Lucas 12, donde él habla la levadura de los fariseos, amén, que dice en el versículo 3, por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Y eso pasó con Amán. Todo lo que planeaba, toda persona y todo maquinador, todo perverso, toda persona con sevicia, todo lo que le planea en su pensamiento, igual está en su corazón y sale por su boca. ¿Por qué? Porque lo comienza a hablar con lo que planean en las mesas perversas, como dice el Salmo 1. Los salmos arrancan mostrando que hay hombres malos, que hay hombres buenos y malos, que hay hombres justos y malos. Pero Dios dice que el malo tendrá un camino, pero aquellos que aman a Dios, toda obra para bien. Pero dice que ellos serán prosperados porque permanecen bajo esas fuentes que fluyen del templo de los cielos. Permanecen regados por los ríos de Dios Altísimo. Amén. El Señor nos dice aquí que tú, por tanto, porque no hay nada encubierto, como aparece el libro de Lucas 12. Y yo me extrañé porque estaba sentada y el Señor me fue hablando, y me predica así. En este da la gloria al Señor, y que sea palabra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te doy la gloria, Padre, a la iglesia de Jesucristo el Ancla y a tu pastor y profeta Liliana Isa, con esta palabra que habla de la levadura de los fariseos. Por eso nos tenemos que tener, hermanos, cuidado con quién nos sentamos, como dice el Salmo 1. Y también el 8, porque el 8 habla de la gloria de Dios. Amén. Y la grandeza de Dios. Y dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a los otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, le dio a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Por qué? Porque Dios avergonzado. Amán tenía planes. Mira, antes de que llegue un propósito, llegue al palacio, el adversario ha puesto a alguien ahí para que sea el tropiezo. Pero Dios es eterno y Dios también ha puesto a alguien para apoyar la obra de Él. Porque es para bien. Dios quiere bien para su pueblo. Y todo aquello que se oponga a la obra de Dios, como se ponían estos con Jesús, pues simplemente quedaron como estos. Tienen que esperar un tiempo. Bien, yo digo, bueno, ustedes no me reciben, no me aceptan, pues vamos a hacer expansión, porque hay gente que necesita y que quiero hacer un pueblo con expansión. No, con un pueblo de 12 bendiciones, pero no recibieron a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban en lo de ellos. Amén. Pero también miramos que Amán tenía planes fuertes contra el pueblo de Dios, y nos vamos a ubicar que Esther es escogida, es llevada a la presencia del rey, es amada, el pueblo de Dios tiene bendiciones, pero en el rey no había maldad. O sea, él no era un hombre lindo, era un hombre terrible, porque era como decir, era decir como los poderes de la tierra. A este tiempo él los tenía todos allá, porque tenía ese poder en tierra fértil, en tierra media. Entonces, miramos en el Medio Oriente, entonces miramos que entonces vamos mirando que él va llevando este propósito y se casa. Pero de repente, hermanos, aparece algo malo. Porque es que la luz tuya y lo que el pueblo de Dios tiene hace que el mundo lo aborrezca. Por eso dijo Jesús, yo no vine a salvar al mundo. Al mundo no. Él vino a salvar al pueblo de Dios y reclamar que la tierra era estrado de los pies del Señor. Amén. Para salvación de aquellos que creen en el Hijo de Dios, y a través de Jesucristo podemos llegar a su presencia. Pero esa luz que se manifestaba en un hombre que ya le había puesto Mardoqueo, tengan que idea que cuando aparece la parte 3 de Esther, ya aparecía Mardoqueo. Y Mardoqueo hace algo que aparece en el capítulo 2
después que Esther es reina y todo eso, se muestra que en el reino había algo, una conspiración. Y como él estaba al servicio de ahí en ese reino Mardoqueo, miramos que Mardoqueo educó a Esther y ella era obediente. Amén. Y que Mardoqueo permanecía siempre sentado a la puerta del rey. Amén. Y dice que ahí se enojaron con él 12 eunucos, Bigtán y Teres. Amén. Que procuraban poner mano en el rey Asuero. Y no te es extraño que aparezca Amán siguiente. ¿Y por qué no te das cuenta que Amán comienza a tramar algo, a tramar la destrucción de los judíos, a tramar la destrucción del pueblo de Dios? Y aquí también en Lucas 12 se ve cómo se planean esas obras de maldad contra el pueblo de Dios. Amén. Y miramos aquí que acontece que dice que él comienza a hablar Amán con el rey. Y él quería que Mardoqueo se humillara ante él. Y él quería oprimir a Mardoqueo, como dice el capítulo 3. Amén. Que la gente le denunciaba que él no hacía lo que él quería. Y entonces quería de saber, a ver con la presión que iba a poner para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho. Porque ya él había declarado que él era judío. Entonces nos damos cuenta que hay gente que cuando tú confiesas tu fe, porque aquí lo dice, el capítulo 12, busquémoslo por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dice, el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Versículo 8 del capítulo de Lucas 12. Entonces, él quería presionar que él negara su fe, quién era su pueblo, y quería que es pueblo de Dios, porque era importante para que tuviera Mardoqueo en el palacio, tenía que tener un cargo importante. Y él quería derribar, mamá, el propósito de Dios, como fuese. Así Amán simplemente dio eso. Amán no se metía ni lo tenía en pensamiento. Pero lo que había en él, su odio, sus incapacidades, porque Mardoqueo brillaba solo con la luz de Cristo, con la luz eterna de Dios Altísimo. Pero Amán era oscuridad, y la oscuridad con la luz no quiere nada. Por eso estamos leyendo como estamos leyendo, porque eso me extrañaba que el Señor me haya regalado mientras leía Esther, el libro de Esther en el Santo Testamento nuestro. ¿Por qué el Señor hablaba? Por tanto, todo lo que he dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Entonces, no era desconocido. Y Dios comienza a hacer algo sin que se mencione su nombre, pero estaban hablando y contendiendo contra el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no sabía. Pero la maquinación, había gente con él, tratando con Amán, tratando y persiguiendo al pueblo de Dios, como lo hicieron con Jesús. Amén. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. O sea, por la fe de Mardoqueo, y como identificó que Mardoqueo venía de un pueblo, un linaje, del cual ellos vienen peleando. Amalek viene peleando desde que salieron del desierto. Y él quería ponerse aquí en el camino de Dios. Pero todo lo que se ponga en el camino de Dios, es más, Amalek y los agaritas tienen una sentencia de muerte. Por eso dice, ponte en paz contra los que están contra ti. Porque tú no puedes pelear, porque Dios es la venganza. Nosotros tampoco podemos decir, que les hagan aquello. Dios, Señor, que se conviertan. Porque el corazón de nosotros es querer que todos se conviertan y conozcan al Dios que tiene. Pero hay gente, aunque tú le hables, aunque te cogen más rabia, más ira, porque en su corazón aborrecen a Dios. Amén. Este pueblo, los agaritas, aborrecen a Dios y aborrecen a los hijos de Dios. Amén. Y dice entonces que ya reconocido el mes, entonces dice en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 10º, que es el mes de la. Por eso yo tenemos que orar todos los días. Porque el hombre malvado echa suerte contra ti, contra el pueblo de Dios. Pero cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, el Señor nos libra
del enemigo que acecha nuestra alma. Pues dice, me librará Jehová el Señor, me librará Jehová el Señor del enemigo que acecha mi alma, me librará Jehová el Señor. Y te digo, él había visto a uno, a Mardoqueo, y otro estaba en el palacio, que era Esther, pero no sabía. El pueblo no sabía que por la fe de Mardoqueo, él mostraría su odio. No quería solamente a Mardoqueo, él quería arrasar con todo y tenía el poder. Pero dice que hay un poder, no hay poder más grande que Dios, porque Dios es más grande. Y todos los movimientos le pertenecen a Dios en el nombre de Jesús. Entonces Dios, el hombre podrá echar suerte. Amén. El hombre podrá echar suerte, como dice aquí, vamos a buscarlo, en el nombre de Jesús, como dice Proverbios 16, versículo, vamos a buscar 16, que es el que quiero leer. Amén. Lo voy a leer acá. Bueno. La suerte, cuando el hombre la echa la suerte, piensa siempre en hacerle obra de mal al Hijo de Dios. Pero nosotros siempre tenemos que buscar ser pacifistas. Amén. Y aunque el hombre trate muchas cosas, Dios pelea por nosotros. Por eso Dios te pide a ti y a mí que dejemos todo en sus manos. Amén. Porque Él es el que lo va a hacer. Amén. Dice aquí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Que Dios suplirá significa que Él cumple. Él llena lo que es necesario para nuestra necesidad. Describe lo que es necesario para que vivamos una vida abundante como creación e hijos de Dios. Eclesiastés 7, versículo 26, dice lo siguiente. Y haya más amarga que la muerte la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Los lazos. Estaba creando amigos para crear lazos al pueblo de Dios. Como dice aquí esta palabra que dice acá, es que quiero buscar precisamente la que siento en mi corazón darte, y la voy a buscar en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Que el Señor me ayude, que me dé palabras para ayudarte esa palabra que tengo en mi corazón, dártela. La voy a leer, está en Proverbios, capítulo 16, porque la quiero leer textualmente. En Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo, en nombre de Jesús, en el capítulo 16, quiero leer ese exactamente. Amén. Que dice así. La suerte se echa, versículo 33, en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Y qué estaba haciendo Amán? Echando suertes en el regazo. Amén. Y el enemigo siempre va a querer estar como león rugiente, pendiente de ti para hacerte caer. Quería hacer caer a Mardoqueo, pero Mardoqueo simplemente seguía sirviendo con su paz y tranquilidad, pero él confesaba su fe, porque Lucas 12 dice que el que confiese al Señor, amén, él confiesa al Señor, amén, versículo 8, Lucas 12. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles. Y yo iba comprendiendo Lucas 12 y lo estaba aplicando al libro de Esther. Él le había dicho a los demás quién era, pero él ubicó fue a él y al linaje. El enemigo, como dice la mujer de la viuda del profeta, mira, profeta, se me ha presentado en 2 Reyes capítulo 4, versículo 1 al 7. Hay un adversario que se quiere llevar 2 de mis hijos. El adversario no se va a llevar, él quiere ir y acabar con toda la casa. Y Amán decidió ir y acabar con toda la casa, que ese pueblo y ese remanente que había dejado Jesús al Señor. Pero dice aquí el Señor, y entonces comienza a urdir maquinaciones hasta echado en la cama. O sea, se le convirtió en una obsesión Mardoqueo. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. O sea, él decía, en su corazón tenía tanta rabia que los quería muertos. Él detectó dónde estaba cada uno de ellos, pero los envió y está planeando cómo acabar
con Mardoqueo y todo el pueblo. ¿Por qué? Porque no se habían inclinado y tenían una ley y una obediencia diferente. Ellos habían guardado su corazón para Dios. Amén. Y si place el rey, decrete, capítulo 3 de Esther, versículo 9, que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Pagó. Quería pagar de sus tesoros, puso de lo suyo de su casa para también contribuir a ese decreto de muerte. El adversario no tiene la va con toda, porque él ya no iba por él a Mardoqueo, ya iba por el pueblo de Dios. Pero sabes una cosa, bienaventurados los que en el Señor confían. Amén. Amén. Y dice aquí, entonces el rey quitó el anillo. Le pareció una buena idea porque él no sabía cuál era el pueblo, no sabía ni siquiera quién era Mardoqueo. Porque hay veces gente que firma cosas sin darse cuenta, como los reyes también de Media, que pasó con Daniel, que firman cosas y después se dan cuenta, uy, ya no puedo derogar ese decreto, ¿y ahora qué hago? Si él me sirve, yo le amo. Hay que tener cuidado a quién le firmamos. Hay que mirar los planes del adversario, hay que hablar con Dios, como dice el capítulo de Proverbios 16, versículo 3, para que el Señor nos lleve a buen término y a éxito. Hay que consultar con Dios. El rey ni siquiera se dejó aconsejar. ¿Por qué? Porque ese rey vivía lleno de placeres. Él era dueño de todo, vivía viviendo de reino. Yo estoy hablando de un rey. Tiene que conocer que Asuero, que a este rey, el esposo de Esther, él amaba a ella, pero él tenía una condición, que él era de Media, que era un hombre de hombres, de gente de pasiones, de dioses. Y eso demuestra también el libro de Daniel. Pero Dios había introducido a Daniel y el corazón de él había sido afectado por esa porción que Dios había colocado y había metido dentro de su reino llamado Mardoqueo y Esther. Dios, cuando introduce un siervo de él a un pueblo, él le da toda su gracia y su favor, como a José también, como a Daniel y todos los hombres de la fe que fueron introducidos, y Moisés, que fue introducido al palacio, porque son hermosos. De pronto no es hermoso como lo ven aquí, pero es hermoso para donde están las necesidades de ellos, y Dios lo piensa introducir como Dios se lo pone en su corazón y hasta los pida. Amén. Entonces dice aquí el Señor, y él dio, dice, entonces ahí nos damos cuenta quién es él. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadeta, agageo, enemigo de los judíos. Era entonces aquí donde se declara en el versículo 10, ¿quién era él? Un enemigo del pueblo de Dios. Y ese enemigo del pueblo de Dios no importa. Él lo que no importa si pierde su casa, él lo único que hace es odiar. Por eso dice el Dios, máteme, porque se ha metido con el trono de Dios. Éxodo 17. Entonces dice aquí el Señor, Rakataba y Shama. Y dice entonces, como él no tenía necesidad de plata, porque ¿qué le podía dar él al rey? Y le dice, la plata que ofreces sean para ti, así mismo el pueblo, para que hagas con él lo que bien te pareciera. O sea, Amán no tuvo el poder para matar el pueblo, lo que él necesitaba. Y él, a veces hay gente que necesita de gente, que él, date cuenta, te voy a contar algo, que Amán quería al pueblo, pero también quería el puesto del rey. Sus intenciones, él manejaba el palacio. Y no creas que si alguien procuraba meterle la mano al rey, no era porque estaban ahí, había una traición para el rey. Pero Dios también ve tiempo, y todo lo que el hombre planea en contra de un pueblo de Dios, Dios se anticipa para Dios exaltar y mostrar su bendición. El corazón de Amán era de odio. El corazón de Amán dice, ponte a cuentas con tu adversario. Era lleno de odio. Él no tenía sino una posición, y era matar al pueblo de Dios. Amén. Y dice aquí entonces que después que tuvo rapidito, eso mandó rapidito a una orden a destruir, dice el versículo 13, lo que mandó Amán, lo que tenía el decreto: matar, destruir, matar y exterminar a todos los judíos. ¿Qué vino a hacer el adversario? A matar, robar y destruir. Amén. Pero dice que exterminar a todos. Él no dijo que dejar a las mujeres, o los niños, no. Él dijo matar a todos. Él no quiso de ver nada de la luz de Dios en su territorio, porque él es oscuridad. Y sus pensamientos, conforme mostraba aquí, nos miramos qué es lo que está en manos de la mano de alguien oscuro. Y por eso el Señor dice en el Salmo 1, hay que tener cuidado de las manos de quien estaban, porque aún Josué, Acán tomó un manto que no era de su pueblo y tuvo que morir porque había traído desgracia. Amén.
Todo lo que no sea de la ley de nuestro pueblo, del pueblo a que tú perteneces, Dios Altísimo, es para muerte. Entonces dijo él, mira, en un mismo día, el día 13, mandó a matar a judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres. En un mismo día, el día 13, el mes de Udécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Jezabel, Amanes y las obras de Matar quieren lo tuyo. Ellos te odian porque quieren lo tuyo. Él tenía un poder, tenía un reino, pero él quería lo del pueblo de Dios. Pero en el nombre de Jesús, yo claro, Señor, que bienaventurados los que en Él confían. Amén, amén, amén. Porque un buen siervo del Señor siempre honrará a Dios. Pero ya Dios había, antes de que Él estuviera planeando, ya Dios tenía previsto esto. Ni siquiera se habla de Dios, solamente aquí estamos mirando que lo de Él era matar porque quería lo que ellos tenían. Pero tú no sabes una cosa, que cuando tú quieres una bendición de un pueblo de Dios, el bien de Dios, sus bienes es el bien de Dios, no lo pueden tener. Porque para tener los bienes de un pueblo de Dios, tú tienes que ser parte de un pueblo de Dios. Y tienes que arroparte con el manto de Cristo y a tenerse sellado por el Espíritu Santo. Y por ese deseo de arrebatar lo que no le pertenecía, los bienes de Dios, él mismo se estaba condenando. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar en paz con nuestros adversarios. No tenemos que tener paz, porque es que cada vez que te ve, se desata, se crujen sus dientes de la ira y de la rabia. Pues el Salmo que dice eso. Porque dice, amén, estuvo listo preparando a la gente de toda Susa para matar a un pueblo. Estaban armándose para matar a un hijo de varón de Dios, a un pueblo de Dios, lleno de los bienes de Dios, hermano. Parece que todo era para bien. ¿Y sabes qué hicieron después de ese cuento de mandar las cartas? Hicieron fiesta. El rey y Amán, en el versículo 15, el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Se estaban tomando y haciendo fiestas juntos en mesas de malos. Es una mesa de malos. El mismo rey que tú ves, que el rey te mandó a llamar, sí. Pero a mí que me mande a llamar Jehová de los ejércitos, que me mande a buscar y me envíe el Señor. Pero cuando estamos en manos de corazón de hombre, son perversos. Si no tienen a Dios, tienen corazón perverso. Amén. Entonces, en ese mes que fue echado la suerte, cayó en ese tiempo. La suerte cayó para matar un día 13. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. Y dice entonces, eso lo mandó y se pusieron a festejar ese decreto. Pero dice que mientras el hombre hace fiesta y con sevicia se alegra y aflige y oprime al pobre, como estaba la ciudad de Susa conmovida. O sea, estaban gozándose, pero la ciudad estaba conmovida. Entonces llega Mardoqueo y Esther es reina y él le dice, bueno, Esther, aquí vamos a morir de todo. Y tú para este tiempo has llegado, porque de alguna parte vendrá respiro. Esther tomó su corazón y lo único que dijo en el versículo 8 del capítulo 4 a su tío Mardoqueo, o primo, y tío porque lo crió. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayudad por mí. Ella convocó a un ayuno, ella convocó a estar en la presencia, ella convocó guardar su corazón y que como el Salmo 25, como el Salmo 143 versículo 10, ella puso que el Señor la condujera por caminos firmes y seguros para hacer esa obra. Ella no entendió, no expuso su vida, porque igual ya estaba un decreto contra su pueblo. Ella como reina, ella tendría que tomar una decisión. Ella tendría que mostrar, y entonces ahí ella comenzó a vestirse como para el propósito que Dios le había enviado y le había colocado. Aquí se conoce que el propósito que Dios insertó a Esther ahí dentro del palacio y a Mardoqueo, pero él conoció Esther que su propósito fue servir, estaba al servicio. Y que dice que tú no sabes que cuando tú entregas tu vida al Señor, eres tan especial, que ya tú sabes que esto no vale, pero vivir para Cristo es todo, porque Él es nuestro todo. Porque el propósito de ella era salvar al pueblo. Entendió ese día. Amén. Con lo que le dijo Mardoqueo, de alguna parte, para los judíos vendrá respiro y liberación. Amén. Te damos la gloria al Señor, porque pues tenemos que hablar. Vemos aquí que dice que el Señor honra a los que le honran
Y vamos mirando que entonces Esther va al rey, se prepara en ayuno, se hermosea en un tiempo para Dios. Primero se hermosea la presencia del Señor, para que ese brillo, para brillar tanto y alegrar tanto más el corazón del rey, para poder tener para hacer el propósito de Dios. Y dice que aconteció en el tercer día, vistió Esther su vestido real. O sea que tenía un vestido especial de reina para ir al palacio, porque podía estar todos los días de reina, pero había un día especial que estaba vestida con su vestido real. Ella era realeza de Dios Altísimo, pero también Dios la había hecho reina aquí en la tierra, en esa tierra. Y comienza, el rey la ve, y el rey la ve frente a su aposento, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella tuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió al rey su cetro de oro que venía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y toqueó la punta del cetro. Ella no hizo así, ella hizo así, con el dedo del mano. Oh, qué lindo es saber que el rey ha extendido su cetro a nosotros. Entonces él le pidió, estaba tan deseoso de complacerla, de verla con ese brillo y era todo lo que Dios había puesto en él, que su corazón se abría y su boca se abría, nada más para expresar lo que Dios quería que él expresara. Amén. Entonces te dijo al rey, si place el rey hoy bendecir pidió a Amán. Y hay momentos en que tú tienes que ponerte a cuenta con tu enemigo. Porque a veces hay momentos en que tú tienes que darle oportunidad a la gente de cambiar. Cristo nos dio un tiempo de gracia. Cristo trajo a su iglesia para que todos pudiéramos entrar a esa barca de salvación. Y Dios nos invita a un tiempo de su gracia para ir a la presencia del Rey. Y tú y yo, porque estamos invitados a un banquete tremendamente real, universal, un imperio, y donde no todo el mundo va a entrar. ¿Sabes? Él le dijo a Esther, ella le pidió, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Petición y demanda. Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Y esa hora le pidió la mitad. La mitad del reino ya estaba para él. Ya ella estaba ahí, le dijo, te doy la mitad del reino. Y lo que él decía, el rey, en decreto se convertía en hecho. Amén. Entonces lo dijo, si ha dado gracia a los ojos del rey y place de otorgar mi petición, conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepara. Disculpa. Entonces, ella le va a un banquete con él. Amén. Entonces Amán estuvo en el banquete que Esther dispuso. Y el rey de Esther en el banquete, mientras bebían vino, en el capítulo 5, amén, volvió a pedirle que quería. En este capítulo 5 hay 2 veces que le pide a Esther que le pida. Y ella pide. Pero hay dice que aquí dijo, en mi petición, mi demanda es esta. Si ha dado gracia ante los ojos del rey y se conceda mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les preparé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Entonces, ella hizo un banquete con Amán. Dios la bendiga, Pastor Erika. Un abrazo, felicitaciones al Ministerio Internacional Pentecostés 2020. ¿Cómo es? Pentecostés Ministry 2020. Que Dios les bendiga. Entonces miramos que dicen que él salió contento. Y a veces gente sale contenta, pero por su odio, por su rabia, por una persona. Por eso nosotros tenemos que evitar. Dice, ponte a cuenta con tu adversario. Esther lo hizo. Esther lo inventó a un banquete para que él cambiara. Aquí en el primer banquete fue para que él cambiara, para darle una oportunidad de cambiar. Pero ¿sabe qué pasó? Le volvió a Mardoqueo. Le volvió a Mardoqueo en la puerta. Se llenó de ira. Por eso nosotros tenemos que evitar la ira. Nosotros tenemos que evitar aborrecer, porque nosotros no podemos aborrecer a un hermano. Amén. Rakataba Isha, Rakataba. Dice, pero se refrenó Amán, se sostuvo en el palacio, pero salió y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. O sea, mandó a llamar a su roleta de ver que ellos estaban contentos. Mardoqueo tenía su paz, Mardoqueo no pensaba en él, pero él todo el tiempo pensaba en Mardoqueo, cómo matar, cómo quitarle los bienes. Aquí lo dice, en el capítulo 13, 3, versículo 13 de Esther, dice lo que él quería.
quería destruir, matar y exterminar y de apoderarse de los bienes del pueblo de Dios. Porque lo odiaba. Y después, o sea, el corazón de Amán, aunque tenía poder, era el segundo al mando. Tenía todo, tenía familia, hijos, tenía amigos. Tomaba copa con el rey, pero él lo único que quería era ver muerto y destruido y robar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eso estaba en su corazón. Por eso nosotros no podemos hacer lo que hacen otros. Tenemos que ponernos a cuenta con nuestros enemigos. Esther lo hizo en el primer banquete. Y pidió otro banquete. Pero ¿sabes qué pasó? Él no, en vez de decir, mira, Mardoqueo, a ver, escuchado, he tenido esta sensación contigo. Pero déjame hablar, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Porque no, yo hice esto. No, él dijo lo que él quería. Y el capítulo 2 y 3 de Esther hablan bien de lo que él quería y tenía sus redes, porque dice que luego salió de allí del palacio, buscó a su mesa, convocó a la mesa de maldad. Por eso el Salmo 1 hay que tener mucho cuidado porque habla de esto. Amén. Entonces vamos mirando que su ira era grande, le dijo y le refirió a Amán a la gloria de su. Entonces Amán, hermanos, va a contar todo lo que pasó en ese banquete. Mira. Y le refirió a Amán la gloria de su riqueza y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con lo que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. O sea, él está hablando de todo lo que recibió, de todo lo que tenía. Amén. Habló de su casa. El rey lo honró. La mesa del rey lo honró. Pero dice, también la reina Esther. O sea que Esther se puso a cuenta con su enemigo. Amén. A ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidada por ella con el rey. Entonces se estaba más lleno de soberbia y de orgullo. Porque al único del reino que invitó la reina fue la reina lo invitó para ponerse a cuentas. Para ponerse a cuentas con él. Para decirle, tienes un tiempo de hablar con el rey y cambiar eso que hiciste. Pero en su corazón no estaba. Porque tenía una lista. Por eso evitemos tener lista de personas que retengamos cosas que no hayan hecho. Pensamiento. Cualquier persona que tú tengas en lista, tú tienes que borrar esos nombres y decir, los bendigo. Porque Dios nos borró de la lista del pecado con Jesús y nos hizo libres. Y nosotros tenemos que pagar la deuda aquí. Amén. Amén. Y dice entonces, pero le dice, y también mañana, pero, versículo 13, capítulo 5, mira lo que dice aquí. Tenía todo, una invitación, la honra, la reina lo honró, le habló bien, le dijo, amén, una oportunidad para mañana, tienes un propósito hoy de ir al rey, acudir al rey y cambiar esa orden, pero él dijo, pero todo esto es nada, me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Cada vez que veía la tranquilidad y la paz de Mardoqueo. Un hombre que no tenía el poder que tenía él, pero así es el odio, así es la venganza. Por eso dice el Señor, bendícelos con tu boca. Ella lo bendijo, porque ella no tenía en su corazón cadenas de odio, pero las cadenas de odio de Amán eran ancestrales, porque era de la tribu de Amalek, aquellos que permanecen y guardan odio en su corazón, rencilla. Es tanto que crujen, dicen yo soy bueno, yo soy lindo, pero Amán era bueno, pues según su parecer, él estaba bien, pero había alguna raíz de odio ancestral. Amén. Y quería matar al pueblo. Tenía todo, pero había una cosa que no dejaba ser feliz, la felicidad del otro. Quería lo que le había costado a un hombre de un pueblo que estaba al servicio dentro de un reino, hermano. Usted puede estar en un reino donde hay dioses, estatuas, donde hay de todo tipo de perversión, y tú mantenerte fiel a Dios. Claro que van a tenerte rabia, porque tú eres diferente. Y el pueblo de Dios es diferente, es único, especial. Y cada uno tiene un don especial de Dios. Aquí Mardoqueo y Esther eran diferentes, uno para una obra y el otro para la otra obra. Amén. Pero la única obra era directo para salvación del pueblo de Dios, era el servicio de Dios Altísimo. Amén. Pues como el buen consejero, o sea, el mal consejero en mesa de perversidad, no le cuesta aconsejar,
Y le dijo Zereas y todos sus amigos, hagan una horca, y comenzó, o sea, una horca pero la más alta, o sea, empálenlo bien arriba. El enemigo va a querer con toda su perversidad hacerte lazos de cazador. El enemigo con toda la perversidad no le bastó echar suertes, le bastó, quería ahora una horca. O sea, hacerlo tan profundo, servir su poder y su soberbia ante todo, mate al pueblo de Dios. Cuando nosotros tenemos un decreto de vida eterna. Amén. Entonces la mujer le dijo, y todos sus amigos le aconsejaron cómo hacerle la horca a Mardoqueo. Porque hay gente que te ve a ti en una posición y dice, no, quítale de ahí a esto, como ellos no la tienen. Hay que mirar quién nos aconseja. Cuando él te dice roba, no robes. Cuando dices esto, aquello, no lo hagas. Si va contra tu conducta y contra tu moral, y contra lo que Dios dice aquí en su testamento, esto está aquí para que nos rige a nosotros. El testamento, su testimonio de Dios es para que tú y yo sepamos conducirnos. Amén. Y eso le gustó, porque tengo apoyo de mis amigos. Estos me van a apoyar a hacer esto. Yo ya la tengo lista, esto tiene poder, aquí también me va a ayudar a mis amigos. Pero ¿quién es más poderoso que Dios? ¿Quién es más grande que Dios? Cuando tú confías en Dios, Dios va a cumplir el propósito. Métanse que se meta. Y aquí todavía no apareció el nombre de Dios. ¿Ah? Pero el pueblo de judíos. ¿Y el pueblo de judíos de quién es? De Dios. Y cuando Amán dice quitarle los bienes, ¿de quién es? El bien de Dios. El bien de Dios no nos pueden arrebatar. Porque eso camina donde quiera manta, donde manda. José le quitaron los mantos y caminaba el propósito porque era un bien de Dios. El bien de Dios es su pueblo. Y donde Dios lo pone, ese pueblo es bendecido. Amén, brilla. Porque el brillo que tiene es celestial. Amén. Pero resulta que Dios hizo una intervención. Yo quiero moverme porque quiero darte una palabra. Dios hizo una intervención y ¿sabes qué pasó? En esa intervención Dios le quitó el sueño. Dios, hermano, te puede levantar, la gente te puede levantar, poner cáscara, hacer lo que quiera, levantarse. Mantén tu paz. Mantén tu paz porque todo está escrito. En el reino de los cielos hay, así como este rey va a sacar, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y le dijo que trajese en el libro las memorias y crónicas que leyera en su presencia. ¿Quién le puso ese pensamiento? No hay un pensamiento que Dios no conozca. O hay cosas que Dios desea, un decreto, hacer algo por un pueblo, por alguien, que Dios no lo ponga en la mente de alguien. Dios tiene el control de todo, hasta del aire, de la hoja que se mueve, del respirar tuyo y mío, porque tú y yo tenemos un respirar de Dios. Amén. Entonces, ¿se acuerdan del capítulo 2 donde Mardoqueo actúa por el rey? Sin interés, yo voy a ayudar al rey para que me mande. Amán hacía todo eso, pero el pensamiento de él era, simplemente estoy aquí, tengo que ayudar al rey porque ha sido bueno con nosotros. Amén. El pensamiento, Dios no es beneficiarse de las cosas. Ni siquiera Mardoqueo está en su pensamiento que iba a recibir nada. Pero el pensamiento de Dios sí es honrar. Dios honra a los que los honran. Dios honra. Entonces, así como sacó el rey el libro de las memorias, así saca Dios el libro de los siervos de él, a los que le sirven. Él se dice, mira, me está haciendo baja porque voy a honrar al que me sirve, aquel que no se avergüenza de mí, aquel que están atacando, aquel que le quieren quitar todo esto, le quieren quitar sus bienes, pero el bien que yo le da, no tiene otro problema. Y por mucho que trate de meterse en circunstancias, no se puede, porque de Dios es el poder. Por eso, Esther hizo una cosa maravillosa, y fue ponerse a cuentas con el enemigo. Pero el enemigo no entendió. El enemigo, su corazón se enardeció más, no entendió. Amén. Entonces dice que ya lo escrito que Mardoqueo había denunciado, y comienzan a hablar de la denuncia de Esther, y dice, pero yo le di algo, y dice, no, todo lo que tú hagas para la obra de Dios, Dios te va a ayudar. Amén, porque dice el Salmo 2, versículo 12, bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 34, versículo 8, Dios bendice a los que en él confían. Salmo 146, versículo 5, dichosos los que confían en Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda del Señor, de Dios, el Señor. Amén. Jeremías 17, versículo 7 y 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. ¿Dónde estaba la confianza de ellos, de Mardoqueo? En Dios. Pero Dios siempre responde. Amén. Entonces el rey estaba pensando, no le he dado nada. ¿Y cómo vemos el deseo de Amán? Amén. Amán era una manada pequeña como la que estaba allí. Una manada, un tesoro de Dios allá en Susa, como dice en Lucas 12, versículo 32.
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Qué bonito saber que el libro de los Hechos nos puede llevar a historias emocionantes y saber que la providencia de Dios está con nosotros, porque Dios es fiel. Amén. Entonces miramos que en el capítulo 6, el Amán tenía la horca lista, pero va al banquete y no ha cambiado su corazón. Antes preparó una horca, o mandó a preparar, a hacer cosas, y al día siguiente, o sea, tenía una bendición, o sea, él quería completo, tener un banquete con el rey y un banquete viendo ahorcado el propósito de Dios. Entonces Dios interviene aquí en el capítulo 6 y dice el rey entonces, Amán, dice, necesitamos que este hombre me hizo un favor, me salvó la vida. Y yo no le he dado nada, no me ha pedido. Amén, pero estaba en la memoria del rey, como tú y yo estamos en la memoria de Dios Altísimo, en el libro de las memorias. Él nos borró los pecados del libro de la memoria, no tiene memoria de ellas. Pero el Señor también sabe que como siervo de Dios necesitamos su pronta ayuda siempre. Entonces dice que, y aquí Amán está en el patio. Amán estaba en el patio y resulta que él tenía preparada, estaba mandando a hacer la horca en el capítulo 6, versículo 4, Mardoqueo dirigiendo, y el rey lo ve. Mientras alguien está planeando hacerte un daño a ti, Dios está planeando bendecirte, enderezar y cambiar la historia de los giros. Y aquí comenzó cambiar el giro de la historia cuando él decidió matar con sevicia, sin haber recibido ese encuentro con la reina. No miraba, no le satisfacía nada sino ver matar. El odio es así, el odio persigue, mi hermano. Hay que quitar de la lista del odio, porque el odio es mala. Quitarte de hablar con alguien que te secunde en cosas que tengas trampas y lazos de cazador para un hermano, porque dice el Señor aquí, hermano, que él preparó todo tipo de suerte, pero Dios había decidido intervenir. Cuando Dios le da el sueño al rey, Dios había decidido cambiar y darle un giro a toda la historia. Yo creo que estamos en ese tiempo. Amén. Entonces dice, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio y tenía la casa para hablarle al rey, para hacerse colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Imagínate. Manejaba como le daba la gana al rey, manejaba como daba tiempo a eso, porque había preparado y tenía listo. Amén. Pero el rey había decidido bendecir a Mardoqueo, y ahí estaba Amán. ¿Y quién es el segundo? Pues él iba a mandar. Y dice entonces, y Amán dijo, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? En su corazón. O sea, a veces tenemos que dejar de equivocarnos, porque a veces queremos honra para nosotros, y no nos acordamos que hay personas a nuestro alrededor que también merecen ser honradas. El poder enseguece. Hay que cuidarnos de amar el poder. Amén. Ver menos a los demás. Hay que amar a los demás. Esther hizo un banquete y todavía no había cambiado, lo había honrado, no. Él quería oprimir y afligir al pueblo de Dios, matarlo. Hay que tener cuidado con eso, porque Dios cuida a los suyos. Entonces dice él, ¿a quién desea el rey? Entonces él se puso a soñar cómo él se vería ahí. Él comenzó a verse como rey. Amán siempre tuvo en su deseo estar en esa silla, porque es que Amán viene a destruir, a matar. El adversario viene a matar y a destruir. Al quitar a Esther ahí, él tendría más poder. Él, sin saberlo, el enemigo va a usar a que se abra la puerta. Amén. Entonces dice aquí, traigan vestido real. ¿Qué es lo que él deseaba? Miren, el vestido real con que se viste el rey, el caballo del rey, la corona real que está en la puerta del rey. Él quería aquí en el capítulo 6, versículo 7 de Esther, quería lo del rey. ¿Qué quería? El vestido, la ropa, el transporte que era el caballo y la corona que era el reino. Y hay gente que mata a otros, pero también va matando a otros en el camino. Hay gente que no se cansa de matar. Aquí expresa su deseo, lo que él quería. Realmente él quería ser el trono del rey de ahí, pero ese reino ya había sido tomado por Dios, porque Dios tenía un pueblo ahí que proteger. Amén. Y dice que y den el vestido del caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel cuya honra decía el rey, y llévenlo al caballo por la plaza. Al decir el que quería los príncipes que lo llevaran el rey, estaba diciendo que declararan que ese rey no era de él, porque el que se había montado ahí, lo que no sabía era que a veces los deseos y las maquinaciones tuyas pueden bendecir a otro, y al que Dios ha querido bendecir, al que no está pensando en el poder, sino que está pensando
en ser un siervo y al servicio de Dios Altísimo. Mardoqueo dijo, respiración y libertad vendrá de algún lugar. Es lo que tenemos que pensar nosotros, que si estamos al servicio, no es para mostrar nuestro poder, sino amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Aquí va el Señor hablando, entonces, y que pregonen, y que, mire, Dios avergüenza de una forma tan tremenda, que él mismo se puso, se veía en el caballo con la corona, con el vestido, y los príncipes haciéndole venir a él, llevándolo a él como rey, y se veía también que todo se gritaría en todo tiempo esa honra. Así se hará al varón cuya honra desea. Y eso sí lo hace Dios con su poder. Dios, cuando tú honras y tú hablas de él, Dios trae honra. Así se hará el varón cuya honra desea. Dios va a bendecir y tiene vestiduras, no de otros, porque David no aceptó vestiduras de rey. Dios tiene vestiduras nuevas para su iglesia, para su ejército, para su realeza, porque somos hijos del Rey de Reyes y de Señores. Dice el Señor en el 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me temen, me honran, disculpa, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y ahí está claro lo que pasó y lo que venía para ese hombre. Salmo 25 dice, se dice que Dios le muestra el camino a quien lo honra, lo rodea de bienestar y da a su descendencia la posesión del país. Ya Dios tenía la posesión, porque ya tenía Esther como reina, pero ya Dios iba a entrar en posesión con anillo de un reino. Porque Dios, cuando entra, intercede su cargo, interviene, es porque Dios va a tomar posesión de un reino. Amén. El Salmo 112, 101, versículo al 10 dice, se dice que el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandamientos será dichoso. Por eso, no te cargues, porque yo no veía yo cargar, yo estaba solamente tenía una cosa, era salvar a su nación. Se dice que el que honra, honra. Romanos 13, versículo 7, 10. ¿Quién sabe honrar? ¿Quién sabe honrar? A veces nosotros queremos saber mucho. Yo le digo al Señor, Padre, yo para esto pero la palabra me la da Él. Te viste Él. Aprendamos a ser sencillos de corazón. No demostrarnos. Yo veo que hay gente que quiere tener esto. Yo veo gente que tiene todo y está muriendo de infelicidad. Como Amán, hay gente que tiene todo, tiene pensión, tiene casa, tiene todo, tiene familia, tiene todo, porque eso se lo dijo la reina, lo bendijeron los reyes, y él no vio, él vio su odio, él vio su voluntad, porque él odiaba. Por eso nosotros tenemos que mirar que tú buscando dañar a otro, te vas a dañar a ti y a tu casa. Por eso nosotros tenemos que bendecir. ¿Qué hizo Esther? Lo bendijo, le dijo que una casa buena, tienes esto, lo honró. Se puso a cuenta, como dijo Jesús en Lucas 12, pero no le interesaba. Amén. Porque él tenía lazos de odio antiguos, ancestrales, donde no le fue posible cambiar. Una oportunidad que nadie de nosotros es que Jesucristo vino a eso, a cambiar nuestra vida, a recibirlo como nuestro Salvador y decir que Él es nuestro Rey y que nuestra paz radica en su presencia. Amén. Entonces miramos aquí que Amán tuvo que vestirlo. Entonces el rey dijo a Amán, él esperaba, ya me van a vestir. Resulta que Dios le dijo lo siguiente. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho. ¿Quién lo dijo? Él. Por eso dice que toda la maldición y todo lo que el hombre mal te desean a ti, Dios lo convierte para su pueblo bendición. Y ahí comenzamos a ver que él tuvo que comenzar porque había salido de su boca. Y hazlo así con el judío Mardoqueo. Por eso lo que tú digas con tu boca, lo que tú hables y tú lo jures delante de Dios y tú prometas a alguien, procura cumplirlo. A quien le tocó cumplir la mano. Amén. Por eso tenemos que tener pensamientos de bien. Y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta en la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. O sea, Mardoqueo permanecía en la puerta real. Y un siervo de Dios siempre tiene que permanecer en la presencia, en la puerta. Josué permanecía en la puerta del tabernáculo. Amén. Dios aquellos, hermano, ¿tú sabes lo que es un intercesor como Mardoqueo? Un pueblo que tenga un intercesor como Mardoqueo. Su pueblo le caminaba. ¿Por qué? Porque era un hombre de honra íntegra. No se podían, ¿quién podía hablar mal de Mardoqueo? ¿Por qué estaba Mardoqueo ahí? Era la nación de Dios, estaba en el palacio, estaba en el trono y estaba en la puerta. Rakataba y Shama Rakata. Tú y yo tenemos, hermanos, que borrar de la lista todo tipo de venganza, de odio. ¿Por qué? Porque Esther nos enseña que ella siempre intentó, benditos son los pacificadores, ella intentó de todas formas honrarlo, pero a él no le interesaba. Y hay gente que aunque tú le hagas bien,
porque desean lo tuyo, te van a hacer mal. Quieren un cuadro, quieren esto, quieren aquello, quieren lo tuyo, quieren tu casa, tu familia, pero nunca has sabido lo que te ha costado. A Esther le costó transformar su casa, su vida y convertirse y aceptar ser una portadora de la obra de Dios. Por eso nada lo puede poseer, porque eso dice, nada tendré, dijo el rey David, que me cueste sacrificio. Abraham dijo, no me den esa era de Macpela, dame porque voy a enterrar a mi familia y yo quiero escritura de esa tierra y yo la quiero pagar con mi dinero. No me lo des. Nada que no te cueste sacrificio. Por eso, todo lo que tú buscas en Dios, que tú no tuvo, habrá la bendición de la provisión eterna para ti, para mí, cuando Él entregó todo lo que tenía, lo que le costaba. Dios, ¿cómo tuviste tu salvación? Dios entregó a su Hijo, porque sabían que eso le podía cumplir su obra. Entonces, miramos aquí que Amán quería todo lo que tenía otro, pero no amaba lo que él tenía, porque era un símbolo vacío. Amán no tenía nada en su corazón. Amán era una persona que necesitaba, y Esther le trató de dar el primer banquete amor y no lo recibió, porque hay cosas que tenía puesta su mirada. Y si tú tienes tu mirada puesta en Jesús, tú eres un Amán. Yo puedo ser un Amán si yo no pongo mi mirada en el Señor. Si yo, Amán, quiso caminar el camino de Mardoqueo cuando no era el camino, él tenía que haber seguido su línea. Pero él se metió en la carrera de Mardoqueo, que era de Dios. Amén. Y vamos mirando que Amán tomó el vestido y el caballo y le hizo a Mardoqueo. Lo condujo por la caballo, por la plaza. O sea, todo lo que él dijo, así tuvo que decirlo con su boca. A todo el que honre, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Así se hará Dios con aquellos que sirven a Dios, que siguen el camino, que no importando las circunstancias, aman a Dios sobre todas las cosas y van al servicio. Así hará el varón cuya honra desea el rey. Y Sharraka, porque cuando Dios honra, Dios exalta al humilde, al soberbio no lo mira. Amén. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa, lo dejó, lo puso en la puerta. ¿Qué hizo él? Ay, no, voy a sentarme con el rey. No, volvió a ocupar su puesto. Así estuviera él, el puesto que Dios le había dado a Mardoqueo era en la puerta por ese momento, hasta ese momento. Hasta ese momento tenía las vestiduras, pero él estaba en la puerta todavía. Amén. Amén. Y dice, cuando volvió a la puerta real y Amán se dio prisa, se fue a su casa, hermano, y apesumbrado y cubierta su cabeza. Fue avergonzado. Dios avergüenza. Dios avergüenza al soberbio, al altivo, al orgulloso. Dios, hermano, se fue apresurado. Porque él antes, o sea, esto fue antes del banquete. Amén. Y dice, hermano, que él tenía preparado algo, pero Dios había ungido. Dios siempre va a cuidar de ti. Amén. Y de mí, en el nombre de Jesús. Y luego Amán contó a Zered, dice su mujer y a todos sus amigos, todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Zered, su mujer, tenía sabios con él. Tenía gente que sabios de hombre, con sabios de hombre. Hombres sabios para maldad y no para bien. Mira, ahora que estaba ahí pasado con su vergüenza, cuando estaba en el anterior y planeando la horca, ¿por qué no dijeron lo siguiente? Si es de la descendencia de los judíos, es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás. ¿Y por qué entonces sí planearon y llevaron camino? Hay gente que te aconseja mal. Tú tienes que buscar y enderezar tu camino. Dios, estamos en un tiempo de gracia. Tú tienes que pertenecer a un pueblo salvo. Y eso fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dejó personas como tú y yo para seguir el camino del Señor. Decirle a la gente que te arrepientan, que estás en camino. Por eso el Señor me repetía, Liliana, yo lo cojo para mí, hermano. Yo digo que esta predica es para mí. Porque la que tiene la enseñanza, que arréglate con tu adversario. Esther fue lo primero que hizo. Yo no voy a mandar a matar, le voy a dar una oportunidad. Y el Señor nos dio a todos y a mí un tiempo de gracia. Amén. Y para este tiempo, para todos los que honren, para la iglesia como Esther. Pero también aquellos que se dejan guiar del Espíritu Santo. Amén. Y dice entonces aquí, y dice, le dice la mujer y sus sabios, hermano, ¿por qué? Sabiendo esto, lo enviaron a preparar. Porque hay gente que va contigo y te mandan a ti que pongas tú la cabeza. Tenemos que cuidarnos con eso. Pero ellos no aconsejan, pero ellos no pierden. Amán puso en exposición todo por el odio. No vio su casa, no vio su hogar,
no vio su familia, no vio que tenía un anillo, no vio que tenía todo, que era exaltado, que era un hombre que estaba al lado del rey. Sea lo que sea, pero no olvidaba nada porque tenía en su corazón cadena de oro. Y vamos a reprender eso en el nombre de Jesús. Y dice que aún estando ellos, si la descendencia del judío es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Así como se la boca, por cierto, vas a caer. Aquí comenzó a decretarse el cambio y a comenzar la bendición para el pueblo de Dios y salvación. Por muchas cosas, dice, aún estando ellos hablando con él, Dios, en este momento creemos que hoy veremos esas cosas. Que todos aquellos que han preparado orcas, banquetes, sabios, malos consejeros, familia y personas que se han unido contra el pueblo de Dios, ellos verán que no vencerán a Dios, porque lo que te quiero decir, que el pueblo de los judíos tiene un propósito, pero tú estamos anexados a esa seguridad divina, a esa protección divina, como habla el Salmo 34. Amén. Sino que caerás, por cierto, delante de él. Eso lo dijo la esposa y sus amigos. Amén. Miren los buenos consejeros. Pues evita sentarse en mesas de personas que están pensando cuando Esther y Mardoqueo caminaban por escuchando a Dios. Y hay que tener mucho cuidado en qué perfume. Oh, Señor. Evita tú meterte en el camino del propósito de Dios. Evítalo. Porque caerás delante de Dios. Amén. Aún estaba ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Bueno, hermanos, esto no quedó absolutamente. La horca, tengan idea que si esto está el rey viendo, Esther se le había enterado que había preparado la horca. Yo te digo a ti, hermano, que tú y yo muchas veces, como dice el capítulo 7 de Esther, cuando Amán es ahorcado, ella lo único que hizo en ese juez, ya tuvo que declarar quién era, decirle a él, confesar al pueblo que pertenecía a Esther, y volvió a decirle, aunque sea la mitad del reino te será otorgada, otra vez la entregó el reino completo. ¿Por qué? Porque esta palabra dice aquí el Señor. Amén. Aquí le dice el Señor que seremos dichosos los que confíen en el Señor. Amén. Él menospreciaba al pueblo de Dios. Que menosprecia al pueblo de Dios, aquel que no contamina ni mezcla, tenga la seguridad que ellos estaban por allá, no estaban bastardos, no estaban todos los dioses, no estaban todos regueros de dioses. Ellos mantuvieron su fe. Aquel que cree en el Señor y confía en el Señor es bienaventurado. Por eso, el corazón de Amán estaba que quería quitar los bienes de Dios no los quitaron tampoco. Esa vida se metió con un bien ajeno y murieron todos su descendencia y se la comieron los perros en la cabeza. Así que hoy yo le pido al Señor que tú y yo seamos guardados, porque Esther dijo una cosa. ¿Qué quiere, reina? Le dijo él. Oh rey, si he hallado gracia entre tus ojos, y si el rey le place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ella ofreció su vida, porque ella sabía que ella no podía dejar morir su pueblo, que se había colocado ella porque para ese tiempo estaba allí. Eso ya que ella se preparó para ese banquete. Ella hizo una vigilia, ella estuvo en oración. Ella estuvo de pronto sentada ahí adorando al Señor en su presencia. Ella permaneció ahí mirándole y él hablándole a su corazón. Y Dios le tuvo que dar la respuesta de lo que ella iba a decir en la presencia del rey. Amén. Y dice ella aquí, oh rey, si ella hallado gracia en tus ojos y si al rey le place. Lo mismo que dijo Ruth, todo aquel que Dios manda a llamar, dice el Señor, si hallado gracia. No nos creamos más porque seamos la niña de los odios. Cuando Jesús era el Hijo de Dios, y míralo, al que más ama a Dios, a ese Dios sabe encomendar grandes cosas. Dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callarían. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¿Por qué? Porque él amaba a él. El rey había firmado algo sin darse cuenta que había vendido a su esposa. El rey había firmado algo por sus deseos, por estar tomando vino, por estar haciendo cosas. Había vendido su casa. Le había vendido su casa porque Amán trataba de quitarle todo. Amán trataba de quitarle el reino. Pero sin darse cuenta, Amán también, por ese derecho de petición, por ese decreto que había lanzado con el rey, también estaba expuesta a su esposo. Y respondió a eso y le dijo, ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Ensorbecido.
Preguntemos qué significa ensorbecer. O sea, se había elevado tanto para matar a un pueblo. ¿Quién va a hacer eso? Y él había firmado, no se da cuenta, porque lo había llenado de vino. Lo había llenado, el consejero te llena de lo que más te gusta, de los deseos. Por eso, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cómo estás tú defendiendo tu causa? ¿Cómo está defendiendo? Él se plantó allí, ella se plantó y confesó a quien pertenecía. Ella no se avergonzó del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Ella confió en Dios, como dice Romanos 16, para el que cree, hermano, es salvación. Y dijo ella, así dijo, en el versículo 6, capítulo 7 estamos, respondió Rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensobrecido su corazón para hacer esto? ¿Qué daño? ¿Qué tenía el corazón? ¿De qué estamos hablando? Del corazón. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado man, es este. ¿Por qué? ¿Por qué es enemigo y adversario? ¿Quién es el enemigo y adversario de tu alma? ¿Quién quiere los bienes de Dios? Tu alma y Dios, y tú y el pueblo de Dios. El enemigo está tu alma y ese es el bien de Dios aquí. Dios vino a rescatar tu alma y mi alma. Él quería matarlos. Él quería decir, vencí el propósito. Ese trono de Dios fue sacado. Ese trono imperial no tiene la tierra como ellos. Maté a un pueblo. Ahora ese reino imperial y soberano quedará en el universo imperio, pero la tierra no. Pero la tierra de Dios y la pisó Jesucristo para declarar y derramó su sangre. Que Cristo vive, reina, nos salvó de la muerte, del pecado, y que hoy a esos ensorbecidos de corazón son descritos así. El enemigo y el adversario es este malvado amante. Y Dios nos describe, y el profeta y pastor, evangelista, misionero, Jesucristo, soberano, rey de gloria, también habla de Pablo en los Hechos. En el libro de los Hechos, en el libro del Nuevo Testamento, nos habla. ¿Qué dice según Rey? El adversario viene a robar a mis hijos. Y dijo, enciérrate. ¿Qué hizo Esther? Se encerró y guardó a los hijos de Dios. Con una oración se sentó a hablar para tener la guía y la dirección de Dios. Amén. Entonces dice que el rey, al enterarse que era mal, que estaba en él y que el rey él quería matar, sin darse cuenta, él no sabía que la reina era judía, pero el rey darse cuenta lo que había hecho, lo que había firmado, el rey darse cuenta que había vendido su casa, su esposa, a su trono, que había sido manipulado por alguien, el rey le dio ira y se fue al huerto a respirar, para respirar, porque él tenía que abrir, habían sido abiertos sus ojos y no podía ver lo que veía, que había sido manipulado, trabajado por alguien que tenía deseos de destruir su vida, su casa, su familia y robar los bienes de Dios, que solo los bienes de Dios son tus dones, los bienes de Dios tu casa, tus hijos, tu heredad, tu herencia. Y Sharraka estaba ahí. Amán se turbó delante, dijo, se turbó, él conoció, entonces miramos, porque vio. Amán se quedó para suplicarle a la reina, porque estaba resuelto, porque vio que el rey estaba resuelto para el mal de parte de él. Para parte de él, el rey ya había tomado decisión, se había resuelto. Y después que el rey volvió al huerto, estaba suplicándole, y el rey en su ira vio que Amán había caído sobre él. O sea, Dios empujó a Amán. Y no hubo salvación para Amán. Todo lo que Amán quiso para hacer, como no aceptó la disculpa y el amor, ni siquiera lo que tenía le placía, él estaba directo a muerte, porque dice el Señor, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deja, confía en el Señor y Él hará. Amén. Salmo 37, versículos 4 y 5. Eso es para decirte que a una tribu de Saúl también le pasó lo mismo, porque ellos no perdonaron a su hermano. Estoy hablando del perdón. Hoy, toda lista del pasado que te haya traído, toda lista que tú tengas, toda lista o que cualquier pensamiento que haya puesto el enemigo, a partir de hoy, declaro que tú te has puesto a paz y que de parte de ti tú te has arreglado, y que aunque el enemigo haya tratado hoy de traer a tu corazón dardos, flechas, hoy el Señor te dice que los ojos de Dios recorren por la tierra. Este fue el momento, el capítulo 7, donde fue enviado la trampa y el lazo que Él preparó para un hijo de Dios. Él mismo se enredó en él. Así que todo el que te prepare trampa, aquel que todo que prepare lazo para un pueblo de Dios,
No te preocupes, si tú confías en Dios y tú no peleas, tú no dejas que tu corazón se llene de odio, Dios peleará por ti. Dios hará cosas grandes contigo. Dice Proverbios 29, versículo 25, el temor del hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. No temas ni le tengas temor al hombre. Dice aquí, 1 Timoteo, versículo 6, 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Esta es la conclusión que me da el libro de Esther hasta el capítulo 7, porque al mal lo colgaron en la horca que le había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amén. Se apaciguó así. Entonces la ira de Dios se apacigua cuando aquellos que tienen lazo contra sus hijos, también ellos mueren en sus propias maquinaciones. Amén. Cuando el propósito de Dios, nadie puede interceder en un propósito de Dios. Dios lo había instalado allá iban a estar hasta el retorno. Había un pueblo que se vino, pero también allá en Sus había un pueblo que estaba como Nehemías, que también de pronto salieron de allá con venia y permiso de los reyes. Así que hoy te voy a decir que sin arte nos damos dando cuenta que Dios nos llevó para allá, para Babilonia, pero Dios también hizo un pueblo crecieron, como dijo Isaías 29:11, Jeremías 29:11, que los pensamientos de Dios son más grandes. Dice Timoteo, y cierro con esta palabra, Proverbios 26:27, aunque su orden cubra con disimulo su maldad, será descubierta en la congregación. El que cava fosa caerá en ella, y el que hace rodar la piedra, ésta se vendrá encima. La lengua mentirosa aborrece a los que oprimen, y la boca lisonjera hace tropezar. Pero me gusta mucho lo que dice Timoteo, capítulo 1, versículo 6-9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación, y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y para su perdición. Nos damos cuenta que a través de que todo lo que Dios hizo con su casa, si te das cuenta con Jesús, tuvo 12, pero uno cayó también en avaricia. Hoy le damos al Señor y pongámonos a paz. Si tenemos nombre de personas, si tenemos en nuestro corazón algo que nos esté afectando, si tenemos a alguien que aún está metiéndose en nuestra vida y nosotros hemos dado la oportunidad, Esther hizo, le dio una, Dios nos ha dado una por gracia, Cristo, de cambiar y transformar nuestras vidas. Pero debemos estar limpios ese corazón, dejar de estar pensando y tener el nombre de una persona en nuestra boca. Así que hoy le pedimos perdón si lo hemos hecho. Hoy vamos a pedir perdón al Señor, porque hoy queremos, Señor, que tu gracia esté con nosotros y tener tu favor, Señor. Hoy queremos, Señor, que cuando tú tramas algo contra alguien, tú llenas de ira a Dios. Así que hoy yo oro por aquellas personas que no fueron ellos, sino fue Dios el que me llevó al propósito y me atrevió al propósito. Yo los bendigo. Igualmente tú bendices a esas personas. No pienses tanto en la gente, piensa en Dios. Que tu pensamiento sea Dios, y que hoy nosotros mismos miramos todos los casos que vimos aquí en la Biblia para decirte a ti que mientras Dios, tú hagas a Dios tu deleite, Él va a hacer todo por ti porque tú le amas. ¿Por qué? Porque cuando tú te enamoras de Dios, en el desierto florece. Cuando tú amas a Dios, fructificarás, porque Dios ama a aquellas personas de corazón, de que le aman de corazón. Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Es lo mismo que hizo Jesús por ti y por mí. Hizo tantas cosas que tú y yo tenemos que ser fieles a esa obra misionera de Jesús. Una obra universal, imperial, del imperio soberano Dios que envió a su Hijo como Rey Mesías, nuestro ungido. Y Jesucristo, nuestro Mesías, ha sido aquel que nos restauró y nos sacó de caminos incorrectos y nos trajo al servicio del Padre. Y Esther fue limpia, fue lavada y llevada a la presencia. El Señor quiere una iglesia santa y que sepa honrar y no avergonzarse del evangelio que predicó Jesús. Pablo no se avergonzó porque él dejó todo, pero su posesión mayor fue ser llamado hijo de Dios. Así que hoy yo te invito a que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesucristo como tu único Salvador, para que seas sellado escrito en el libro de la vida. Que la paz de Dios esté en nuestro corazón, y no es tanto lo que hagas ni obras. Dios solo quiere que te con vestiduras santas. ¿Sabes por qué Amán no pudo estar vestido con las vestiduras de Mardoqueo? Porque él no tenía derecho. Las vestiduras de Dios son para su realeza. Así que él no era realeza. Él no pertenecía a un pueblo realeza. Él se metió ahí por obras de maldad. Así que hoy yo te invito
a que hoy tú busques al Señor y que seas vestido así como lo hizo hoy, de rosado. Entonces yo doy la gloria al Señor. Yo hasta los zapatos me estoy viendo, pero de verdad que yo, María José, me veo como muy europea. Así que le damos gracias al Señor y ríete, porque Él lo que detestaba era el gozo de Mardoqueo, su paz. Así que si tú puedes dar paz, da paz. Pero la primera paz es en tu entorno, en tu casa. Arreglemos el altar que es nuestro corazón. Así que Esther lo trató de hacer, pero tú no puedes salvar al que no quiere ser salvo. Pero lloramos a lo que el Señor ha clamado y clamamos por aquellas personas que no están, Señor, pero que tú traerás de camino. Señor, de la mía hay personas en las calles, así hijos de pastores. Hay personas que están, Señor, en lugares equivocados. Pero así como ese pueblo que quería quitarle los bienes a los hijos del pueblo de Dios para matar y avergonzar al pueblo de Dios, hoy lo clamamos, Señor, por esos misioneros, evangelistas, pastores, maestros, para que llenen tu iglesia y salgan a predicar tu evangelio. Hoy oramos por la familia de Cristo, por la familia que intercedió Mardoqueo y Esther. Esas somos tuyos, que un día me intercedió y oró por ti y por mí. Así que hoy oremos por vosotros, que también están en el camino. Son mantos que están en la calle. Prostitución, vicios, deseos, pero también conoce, Señor. Había un asesino como Saulo de Tarso, y tú no te quedó pequeño. Hay mucha gente que viene de camino, a camino de salvación, a camino de Damasco, para que te dé un encuentro con Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Iglesia de Jesucristo del Ancla, donde está tu corazón, está tu tesoro. Así que dame tiempo de gracia, aprovechemos, porque no podemos perdernos esa invitación a un banquete celestial. Te habla tu pastor y profeta, Liliana Arisa Salamanca. Le doy la gloria y la honra a nuestro Padre. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que me has regalado, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si tu confianza está puesta en Dios, no importa lo que pase, Dios es tu salvador. Que Dios les bendiga, le damos la gloria al Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y al Espíritu Santo, gracias. Gracias por esa compañía. Que no es el mundo. Eso decía Mardoqueo. No, es una puerta real. Ay,